Buenos días, esta exposición será llevada a cabo por el joven Andrés Zamudio y Natalia Rivera, quien les habla, para explicarles un poco del índice de desarrollo de la Federación Rusa. Su capital es Moscú y tiene una población de 143.800 millones de habitantes. Está conformada por 85 sujetos federales y es el país más extenso del mundo. Cuenta con una superficie de 17.125.246 kilómetros cuadrados, que equivalen a la novena parte de la tierra firme del planeta. Rusia ha pasado por importantes transformaciones desde el fin de la Unión Soviética, saliendo de una economía aislada y centralizada a una economía de libre mercado. No olvidemos que Rusia fue el último país en industrializarse de la Unión Europea y las reformas económicas de los años 90 privatizaron gran parte de la industria, con excepción de los sectores militares y energéticos, que siguen haciendo parte de la economía gubernamental. Rusia se ha posicionado a través de los años como uno de los mejores exportadores del mundo, siendo este la novena mayor economía exportadora. Sus principales productos son el petróleo crudo, refinado de petróleo, gas natural, briquetas de carbón y aluminio. También se especializan en armas y tienen una gran fama a nivel mundial. El nivel de ingresos de Rusia está considerado como alto entre los no miembros de la OCDE y el PIB del año 2014 fue de 1.861 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que Rusia ha estado en un constante crecimiento económico y en un posicionamiento con las políticas del gobierno actual. Bueno, ya mi compañera nos acaba de dar una introducción a Rusia. Ahora yo, en esta segunda parte, voy a dar una pequeña explicación de qué es el índice de desarrollo humano y sus diferentes dimensiones. Para ello me remitiré al informe que presenta la Oficina de Desarrollo Humano, en el cual hay tres puntos principales: los individuos, las oportunidades y las posibilidades de elección. Primero, los individuos. El enfoque de desarrollo humano se centra en mejorar la vida de las personas, en lugar de creer que el crecimiento económico llevará de forma automática a mejores oportunidades para todos. El crecimiento económico es un importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo. Recordemos que anteriormente se pensaba que solo la distribución PIB per cápita era desarrollo humano. Entre mayor fuera, mejor el desarrollo humano. Pero no, hay diferentes facetas y si bien es importante la economía, pero no es la única. En cuanto a oportunidades, el desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más oportunidades para vivir una vida que valore. En la práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las personas y darles las oportunidades de poder usarlas. Por ejemplo, educar a una niña le proporciona habilidades, pero de poco le servirá si no tiene acceso al empleo en el futuro o si dicha habilidad no son las requeridas en el mercado laboral. Por último, tenemos las posibilidades de elección. Fundamentalmente consisten en las posibilidades de elección que tiene una persona. Se trata de ofrecer las oportunidades a las personas sin insistir en que las aprovechen. Nadie puede garantizar la felicidad humana, y la elección que hacen las personas son sus propias decisiones. Un proceso de desarrollo humano debería proporcionar al menos un ambiente en que las personas individual y colectivamente desarrollen plenamente su potencial y tengan una oportunidad razonable de vivir unas vidas productivas y creativas que les satisfagan. Un ejemplo sería: alguien que elige pasar hambre durante un ayuno religioso tiene la posibilidad de escoger, mientras una persona que no tiene la posibilidad de escoger entre comer o no comer debido a que no tiene comida, no tiene oportunidades. Por eso también es importante. Entonces, el índice de desarrollo humano mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga, saludable, acceso a la educación y un nivel de vida digno. El valor promedio de estas tres dimensiones se define en una escala de 0 a 1. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, podemos ver cómo se mide cada variable. Entonces, en cuanto a la variable vida larga y saludable, se mide la esperanza de vida al nacer. En cuanto a educación, años promedios de escolaridad y años esperados de escolaridad. O sea, cuántos años cursa alguien
y cuántos años se espera que curse esa persona por parte del Estado. Nivel de vida digno. Se mide en cuanto al PIB per cápita de dicho estado a medir. Todas estas variables se miden y ahí se tiene ya el índice de desarrollo humano. Más a continuación mi compañera expondrá en qué parte se encuentra Rusia. A continuación, hablaremos de los indicadores de desarrollo humano que existen y cómo se aplican al caso Rusia. Con este indicador podemos analizar cómo está Rusia en temas de vida larga, salud, educación y nivel de vida digna. Rusia se encuentra en el puesto 57 con un nivel alto. El índice de desarrollo humano de Rusia ha estado en posición ascendente desde los 1980 hasta el presente. Se encuentra entre el 0.7 y el 0.8, actualmente ubicándose en un 0.778. ¿Cómo está Rusia en el componente salud? Queremos contarles que la expectativa de vida se encuentra en los 67.98 años de edad, lo cual es una cifra no muy alta, ya que las personas alrededor de Europa y en algunos países de Latinoamérica viven un poco más. Por tanto, esta cifra nos pareció algo diferente a lo que esperábamos. La mortalidad refleja que de cada 1000 personas que mueren, 131 son mujeres y 351 son hombres, casi doblando el número de mujeres que mueren en el país ruso. Eso tendría ciertas explicaciones diferentes, como la milicia, diferentes patrones sociológicos, tradiciones, enfermedades por personas, pero no está muy claro el por qué las mujeres son más longevas que los hombres o mueren en menor cantidad que los hombres. Buscando datos acerca del conteo de VIH, nos dimos cuenta que es nulo y que la información acerca de salud en Rusia es demasiado limitada. Esto sugiere que el país se encuentra o con una falta de datos o escondiendo datos a la sociedad para que estas personas no se den cuenta de estos conflictos mundiales acerca de la salud que se dan en África, Brasil, España y que de pronto también están gestando en Rusia. Serían unas de nuestras hipótesis. Como segundo componente nos planteamos la educación. ¿Es Rusia un país educado? Vimos que la expectativa de años estudiados en Rusia es de 14 años, hablándonos de una primaria y un bachillerato. De estos, en promedio se cursan solo en un 11.73. Y los niveles de educación se encuentran gratamente altos, ya que el 99.7% de los mayores a 15 años han accedido a su derecho a educación y un 90% de los ciudadanos en edad primaria y secundaria se encuentran en la escuela. Eso quiere decir que el trabajo en cuanto a educación en Rusia es meritorio. Leyendo acerca de todo lo que nos hablaba el autor Sen, nos dimos cuenta que la desigualdad y los límites hacen que el desarrollo humano se frene un poco y que no solo las cuestiones económicas son importantes cuando se va a hablar acerca de un país o se va a razonar de qué es lo que pasa en este. Nos dimos cuenta que el nivel de vida en Rusia, ajustado a la desigualdad, baja a un 0.685, lo cual muestra que aunque su calidad de vida sigue siendo alta, pierde un punto. Por tanto, la desigualdad es una desigualdad notoria. La educación también baja en un 2.1%, lo cual dice que ese índice de expectativa o que esos años cursados puede que no sean reales o que no se esté dando la información correcta o se estén malinterpretando los datos que se dan, ya que nos cuentan que un 99.7% estudiaba y después nos damos cuenta que existe un déficit de 2.1% en el índice de expectativa. Otro de los índices que maneja es el índice de desarrollo de desigualdad de género, el cual refleja las desventajas de las mujeres en tres dimensiones:
salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, para mayor cantidad posible de países según lo permita la calidad de los datos. El índice muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones. Para ello, para medir la salud en cuanto a mujeres, la tasa de mortalidad materna, o sea, mujeres que en estado de embarazo pierden la vida, tasa de fecundación adolescente, mujeres entre 15 y 18 años, las cuales resultan embarazadas, empoderamiento, población femenina y masculina con al menos educación secundaria completa, proporción de escaños en Parlamento ocupados por hombres y mujeres, la separación entre hombres y mujeres en los puestos públicos, en este caso el Parlamento, mercado de trabajo, tasas de participación masculina y femenina en la fuerza de trabajo. Bueno, como podemos ver en esta diapositiva, son los resultados que arroja la investigación en cuanto al índice de desigualdad en género arrojados por el PNUD. Entonces, como podemos ver, el índice de desigualdad de género de Rusia es de 0.314. Esto quiere decir que en Rusia hay una alta desigualdad en cuanto a género. Esto tenemos varias hipótesis en cuanto puede ser que es un país sumamente conservador, con políticas conservadoras y que el espacio de la mujer todavía es reducido. Pero como podemos ver, Rusia cada vez ha escalado en cuanto al índice de desarrollo humano. Bueno, ahora nos centraremos en el índice de pobreza multidimensional, que identifica múltiples privaciones individuales en materia de educación, salud, nivel de vida. Este índice utiliza microdatos de encuestas de hogares, los cuales, como a continuación vamos a ver en la diapositiva: nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, niños matriculados, combustible, baño de agua, electricidad, piso, bienes para cocinar. Lastimosamente, los datos que arrojan el PNUD en cuanto a Rusia a pobreza no los hay. Esto debido a que Rusia se ha visto reacio a comparar. Por otro lado, nosotros hemos investigado que hay de referencia a pobreza. Y como he dicho mi compañero anteriormente, se encuentran son datos periodísticos de noticias en cuanto a pobreza, no datos que expide el mismo Estado. En cuanto a seguridad humana, nos damos cuenta que no se conocen datos reales de personas viviendo en la indigencia en Rusia. Sin embargo, el censo de personas se encuentra en el 100%, o sea que toda la población está siendo tomada en cuenta. Y que también, en cuanto a pensiones para personas de la tercera edad, todo el 100% de los ancianos reciben su pensión. Por tanto, esto quiere hablar de una eficacia del gobierno para tener en cuenta los derechos de estas personas que ya han cumplido con las horas merecedoras de trabajo para adquirir su pensión. Dentro de la seguridad humana también nos dimos cuenta que los índices de pobreza no aplican para Rusia en ninguno de sus datos. Toda la información acerca de la pobreza en Rusia está limitada solo para el gobierno y ciertas páginas como la CNN y los diferentes medios de comunicación europeos, los cuales cuentan la actualidad acerca de Rusia, pero no tenemos datos claros, históricos y actuales en los cuales se pueda saber cuál es la población real que vive con menos de $2 diarios al día, que es la línea de pobreza en este momento en Rusia. Al hablar de libertad política, hacemos énfasis en que este es uno de los puntos más importantes para demostrar que una persona sí se está desarrollando humanamente y no solo económicamente. Vemos que la democracia es muy débil, con pintas autoritarias, y que el gobierno de Putin, que comenzó en el 2012, ha firmado una serie de leyes que atentan contra la libertad de desarrollo. Estas leyes bloquean el acceso a páginas web, también hacen una limitación para blogs o páginas que superen las 3.000 visitas diarias, ya que empiezan a tener una revisión especial. Penaliza todo tipo de comentarios o comerciales en contra de las creencias religiosas.
o que hagan un llamado a diferentes religiones diferentes a la que se practica en Rusia. También se penaliza todo tipo de propagación homosexual que se dé dentro del país, haciendo que las personas homosexuales no se puedan desarrollar libremente. También las limitaciones a las organizaciones no gubernamentales y a los agentes extranjeros es un caso peculiar de Rusia, ya que estas personas todas son tomadas como espías, por tanto deben de tener un trato más cuidadoso ante el gobierno y se les es más complicado llegar a tener proyectos eficaces dentro de la nación. La traición y la seguridad nacional, que es una de las leyes que hay alrededor del mundo, en Rusia es un poco más fuerte, ya que se sanciona la comunicación a extranjeros acerca de asuntos internos al país, violando la libertad de expresión que tienen los ciudadanos y o organizaciones que estén dentro de la nación. Y sobre la difamación, tiene que ver directamente con el presidente actual, ya que Vladimir Putin fue llamado a los medios como un ladrón y estafador, y después de esto se empezó a crear la ley sobre difamación, la cual tiene una multa altísima y también se es llevado a la cárcel, al igual que la ley sobre manifestaciones, que pasó de ser una multa de $160 a $9.600. A manera de conclusión, tenemos de que si bien Rusia se encuentra en cuanto al desarrollo humano en un puesto muy bueno y con un porcentaje bueno, 0.7, podemos deducir de que debería estar en un puesto más elevado, debido a que Rusia es sumamente importante internacionalmente en su relevancia y también como es una potencia económica. Si bien podemos aclarar, tenemos varias hipótesis en cuanto a que Rusia tiene un gobierno muy conservador como el de Putin, el cual digamos no le ha abierto tanto espacio a la mujer, como ya pudimos ver en anteriores diapositivas, y en cuanto a los homosexuales. Pero si bien ha tenido cosas buenas Rusia, la economía ha crecido, el PIB per cápita ha elevado, ha tenido un crecimiento desde los 80 en cuanto a índice de desarrollo humano. Esto debido también a que la educación se ha mejorado como la economía.